Muy contento de estar aquí. Hola madres, hola a todos los que se han acercado. Se juegan un montón de cosas, por supuesto, solamente entrar a este lugar donde también uno tiene su propia historia, así que muy conmovidos y muy contentos. Bueno, me dieron el privilegio, la responsabilidad de presentar a Juan Carlos Juño. Y yo quiero salir un poquito de las cosas más frecuentes que se hacen. Hay cosas de su vida que incluso quizá no conozco en términos formales y en las presentaciones más habituales. La verdad es que, más allá de que es un referente del movimiento cooperativo, Juan Carlos es el secretario general del Partido Solidario, es un militante, es papá, es abuelo, es compañero. La verdad es que yo lo terminé de conocer a Juan Carlos en 3 anécdotas que quisiera compartir con ustedes, y ahí, más allá del tiempo que ya había compartido con él, ahí lo terminé de conocer y me di cuenta del tipo de persona que es Juan Carlos. Alguna quizá cometo alguna infidencia, pero conociéndolo a Juan Carlos sé que no va a tener problema en que las cuente. La primera tiene que ver con una charla de café. Juan Carlos era candidato en la ciudad de Buenos Aires. Y en medio de algunos programas de radio que compartimos, Juan Carlos me dijo, yo estoy un poco cansado de todo lo que significa ser y estar en campaña. La sensación de que uno tiene que entrar dentro de ciertos moldes, decir algunas cosas de una manera más correcta, más política, nunca contradecirse, siempre con la coherencia política que tiene un dirigente, digamos, ¿no? O por lo menos los dirigentes que uno valora. Pero Juan Carlos estaba como un poco fastidiado porque sentía que había una enorme cantidad de cuestiones que él vivía de una manera muy militante, que no las podía decir en el tono y en la forma que él quisiera. Y tenía que ver con posicionamiento frente a los adversarios políticos, a los enemigos políticos, con situaciones de la realidad, con injusticias permanentes. Y a mí eso ya Juan Carlos me lo pintó de una manera determinada. Es decir, el propio juego de la política, a veces muy dominado por los medios de comunicación, muy dominado por el deber ser, por lo que un dirigente puede ser y no puede ser en determinado momento, a Juan Carlos eso le pesaba y él tenía permanentes ganas de romper esa estructura y dejar salir a ese joven militante que nunca dejó de ser, más allá del envase, digamos, ¿no? Y eso fue un acercamiento que a mí me marcó mucho con Juan Carlos. El otro acercamiento es más personal. Juan Carlos es una persona muy sensible. Uno conoce distintas sensibilidades todo el tiempo y no es la más sensible, pero es una de las personas más sensibles que conozco y su propia sensibilidad me conmueve. Y una de esas sensibilidades tiene que ver con cuando Juan Carlos habla de su barrio, cuando Juan Carlos habla de sus amigos, cuando Juan Carlos habla de su club y cuando Juan Carlos habla de su viejo. Él contará o no su relación, pero cuando Juan Carlos habla de su papá, inmediatamente se transforma todo su cuerpo, su mirada, su voz. Y quien habla de esa manera, de alguien tan querido, y cuando nos da consejos a los que estamos cerca y somos más jóvenes, y nos hace valorar lo que significan los vínculos humanos y los vínculos solidarios y los vínculos de compañeros, más allá de la sangre y por supuesto las coincidencias que podamos tener con otros en un mismo lugar, a mí también eso de Juan Carlos me dijo un montón de cosas. Y a mí me da mucho gusto escucharlo cuando él habla de su propia vida, sin ser autorreferencial. Él logra transmitir en experiencias que él ha tenido un montón de valores que son políticos, que son ideológicos, y para mí eso en una persona es muy importante. Y la última anécdota de Juan Carlos, que viene mucho a cuento, una vez nos encontramos casualmente en la Plaza de Mayo. Exactamente en el lugar donde estaciona la camioneta de las madres cada vez que ustedes llegan cada jueves. No era día jueves, no era ni las 3:30, era un día distinto. Ustedes no estaban ahí, pero siempre están. Y empezamos a charlar de cosas que teníamos que resolver y cosas que teníamos que hacer. Y en un momento le vi la mirada perdida. Juan Carlos no estaba en la conversación, no estaba. Y yo lo respeté porque intuí que algo estaba pasando mucho más importante de lo que pudiera conversar conmigo. Y de repente otra vez se le llenaron los ojos de lágrimas y miraba como al horizonte. Y en un momento me animé a preguntarle, ¿qué te pasa? ¿Estás bien?
Y me dice sí y no. No me olvido nunca esa charla. Me dice sí y no. Porque cada vez que vengo acá no dejo de ver los caballos avanzando sobre las madres de Plaza de Mayo en diciembre de 2001. Y estoy bien porque las madres son un ejemplo de lucha y porque en la lucha somos todos felices. Y estoy mal porque, bueno, porque ahí está la sangre derramada de nuestro pueblo, porque ahí están las luchas pendientes, porque ahí está toda nuestra historia, que es una historia feliz por las resistencias y, bueno, con muchas tragedias. Y ahí estaba Juan Carlos, ¿no? Habitando la plaza. Y alguien que habita la plaza, también, por lo menos en mi valoración, merece un montón de cosas. Con Juan Carlos compartimos, sintiendo que es un poco también no sé si el eje de la charla, que después irá para donde Juan Carlos quiera o donde ustedes quieran. Con Juan Carlos nos pusimos como un objetivo en un programa que compartimos en Radio del Plata los domingos a la mañana, que es una suerte de servicio. Nosotros jugamos a decir que es servicio público. Juan Carlos hace una lectura de los editorialistas de la prensa hegemónica. Hay mucha gente que se enoja mucho con eso que hacemos, ¿no? Porque dice, ¿para qué los leen si no hay que darles bolilla? Y nosotros tratamos de explicar una y otra vez, y Juan Carlos seguramente lo hará mejor que yo, que no están hablando esos nombres propios. Está hablando el establishment, está hablando ni siquiera el gobierno, está hablando los sectores de poder que han puesto este gobierno allí, pero que no necesariamente están de acuerdo con todo lo que hace el gobierno. Y la lectura entre líneas nos permite ver las entrañas del monstruo, las entrañas del enemigo, nos permite entenderlo, ser más inteligentes. Y Juan Carlos lo hace con una destreza que la verdad es un placer escucharlo, soy un testigo privilegiado de todo eso. Creo que trajo algunos ejemplos, después yo tengo algo para provocarlo un poco, pero bueno, les presento, esta es mi manera de presentarles a Juan Carlos Juño y es como yo lo siento. Bueno, muy buenas noches, queridas madres, querida Eve, compañeras, compañeros. Pablo me quiere, yo también lo quiero a él, así que eso, en fin, hace que sus comentarios estén muy, muy vinculados al cariño y al amor que nos tenemos, en fin, vamos compartiendo la vida y la lucha. Muchas veces estuve allá, nunca me tocó estar acá, verlas a ustedes acá adelante ya para mí es un hecho muy importante. También ya me conmociona verlas a ustedes y verlos a aquellos, ¿no? Aquellas. Bueno, porque ustedes son las madres, pero yo pertenezco a la generación de aquellos, de aquellas, o sea que estoy repleto de amigas de mi barrio, de mi club, ya que Pablo hacía referencia al club, y fundamentalmente de la facultad donde yo estudié, acá en Filosofía y Letras, yo estudié Historia. Allí tenemos 150 compañeras y compañeros desaparecidos, muchos de los cuales militábamos y luchábamos juntos. Por lo tanto, para mí, en fin, para mi generación, el tema de nuestros 30.000 y las madres no solamente es un tema de la lucha política, sino de la vida. Así que, Eve, muchísimas gracias por esta invitación para compartir un rato con ustedes. Voy a aclarar en 2 minutos y después entramos en el tema, algo de la presentación que hizo Pablo. Efectivamente, yo no me esperaba este planteo de Pablo. Yo, bueno, como creo que todo el mundo amé a mi viejo, abrevé de su ejemplo, él me amó mucho y bueno, tuve, en fin, la desgracia, la mala suerte de perderlo a los 15 años y quizá eso influye mucho y me conmueve cuando lo recuerdo. Sin embargo, debo decir que la impronta, yo diría, política y principista la sigo por mi mamá, por mi vieja, que fue una gran militante política de barrio, de base, y yo nací viéndola a ella militando en el barrio en épocas de ilegalidades. Mi mamá era militante del Partido Comunista. Cuando tenía 10 o 12 años vi cómo 2 autos de la CIDE se la llevaban en cana, yo era niño. Así que era firme, era luchadora, tenía ideales revolucionarios
y seguí en realidad ese camino porque a los 13 años yo empecé a militar siguiendo los pasos de mi mamá. Esa es, digamos, un comentario. Y voy al otro comentario que decía del 21 o 22 de diciembre, lo completo. Yo iba por Reconquista porque trabajo en el Banco Credicop y eran esos días de catástrofe, de desastre, e iba caminando por Reconquista hacia la plaza para participar como todo el mundo. Y de repente, cuando estaba a media cuadra de la plaza, veo una multitud, no 20 o 30 que corrían, eran 200, 300, 400 que huían de la represión, y yo iba de contramano y la gente huía despavorida porque estaban apaleando. Y en medio de esa corrida yo vi en la plaza, era una figura heroica de verdad, las vi a las madres, a ustedes, y los caballos algunos con las patas levantadas, y Eve y las madres enfrentando esa situación. Yo alguna vez tuve los caballos adelante en otras manifestaciones y con los canas arriba de los caballos que están en ese momento más bestializados que los propios caballos. Es una situación de violencia extrema, pero bueno, por eso me quedó la imagen de esa enorme valentía de las madres enfrentando esa situación. Muy bien, vamos un cachito entonces a este tema que motivó la inquietud de Eve para que yo les comente un poco esta cuestión que nosotros hacemos en la radio, en el programa que conduce Pablo los domingos a la mañana. Lo primero que les quiero decir sobre los editoriales periodísticos de La Nación y el Clarín es que esos señores, que bueno, tienen nombre y apellido porque son poquitos, porque son cuadros muy calificados del establishment, del poder, de los dos medios de comunicación más poderosos que hay en la Argentina, uno que tiene un siglo y medio, que es La Nación, que fíjense ustedes la inteligencia, la perspectiva, la visión que tuvo el fundador de la oligarquía, Bartolomé Mitre, de fundar un diario para influir sobre la opinión pública con sus ideas que lleva 150 años actuando, ¿no es cierto? O sea, la visión que tuvo esa generación de la oligarquía argentina que estaba fundando nuestra nación desde su impronta, desde su interés, desde su ideología. Bueno, y el Clarín se ha ido transformando en los últimos 20, 30 años en uno de los medios más poderosos del mundo, incluso, por lo menos de los países como el nuestro. Los editorialistas, los 4, 5, 6 editorialistas de estos dos grandes medios, está claro que son pensadores, son intelectuales, y a la vez, con su escritura, son operadores políticos, escriben desde un pensamiento importante y a su vez operan, actúan, escriben para actuar sobre la realidad. Ambas cuestiones. En una época se decía que los medios de comunicación son la polea de transmisión del poder para influir sobre la sociedad. Hace un tiempo, creo que fue ese pensador que murió hará unos 10, 12 años, Nicolás Casulo, él fue, creo que el primero, quizá no, que dijo: los medios de comunicación ahora no reproducen al poder, son el poder, son parte del poder. No hay posibilidad de sostenimiento del poder sin un trabajo de ideas muy importante. Cuando hablo de ideas, digo desde las cuestiones más racionales, más analíticas de la economía, de la política, de las contradicciones sociales, sociológicos, hasta todo lo que tiene que ver con los sentimientos, con el corazón, o sea, con aquello de que ellos actúan sobre la cabeza y sobre el corazón, sobre la sensibilidad de los seres humanos.
Entonces lo primero y principal es comprender que es una cuestión muy trascendente. Ellos tienen una fuerte influencia sobre la opinión pública. Esos editoriales son la base para que después centenares, miles de periodistas de todo el país y del exterior reproduzcan lo que esos media docena de tipos escriben a lo largo de la semana y fundamentalmente del domingo, los editoriales del domingo, aunque de la semana también. Clarín tiene, por lo menos el dato que recuerdo cuando tratamos la ley de medios, 200 canales de cable. Los diarios, los principales diarios del interior, en fin, todo el mundo lee a esto a media docena de tipos. Así que, bueno, creo que fue una feliz idea que nosotros no los leamos, los estudiemos y tratemos de desentrañar un poco lo que dicen, interpretarlo, etcétera, etcétera. Dos cosas más y voy a dos o tres ejemplos para que los podamos compartir. Una cuestión sobre esto que estoy diciendo es la siguiente. Marx decía que no hay ninguna posibilidad de dominar económica y políticamente a la sociedad si no se domina la cultura. O sea, no hay posibilidad de dominio por parte de los poderosos, de las clases dominantes, si no se logra que la sociedad simbólicamente, ideológicamente, culturalmente, sea penetrada por las ideas de ellos. Porque si no, van a ser penetradas por las ideas de los revolucionarios, de los que los cuestionan, de los que se les oponen, y los terminarán acumulando y acumulando un sentido opositor y de ruptura y los derrotarán. Por lo tanto, el tema de las ideas, de la batalla de ideas tan mentada, no es un tema de los últimos 20 años por el hecho de que ahora internet, televisión, teléfono celular, es un tema de todas las épocas. Solo que sí, ahora lo que hay son medios de comunicación tan modernos que con los medios se llegan hasta el último hogar perdido en el mundo con precisamente las ideas del poder dominante. En otras épocas se llevaba con el diario solamente, al que accedían muy pocos, o con el libro, o con algún volante, con la palabra. Hoy eso es mucho más virulento. Pero en realidad, dominar a la sociedad en la cabeza es un tema de todos los tiempos, no es solo de ahora. Por lo tanto, interpretarlos y librar la batalla es una cuestión central. Nosotros, de la lectura de estos editorialistas, ellos, lo último que quiero decir es que ellos analizan la realidad. Por ejemplo, ahora, que defienden al gobierno de Macri y son macristas, pero en realidad no son consecuentes con su macrismo, porque ellos son el establishment, con Macri o con cualquier otro. Ellos son el verdadero poder. Y entonces Macri hoy los representa, pero ellos, como son el poder, la nación va más allá de Macri o de quien sea. Entonces ellos en sus escritos no tienen inconveniente en criticarlos, en señalarles sus peleas y contradicciones y sacarle los trapitos al sol, en hablar con bastante realismo de muchas cosas, porque también tienen que mantener su prestigio con sus lectores. Entonces ellos no tienen miedo de que después al otro día el gobierno los sancione, los reprima, les saque la guita. Ellos no tienen miedo de nada, porque ellos son el poder. Por eso también esto es interesante, porque ellos se liberan de todo y enseguida y son capaces de decir con crudeza muchas cosas que otros no pueden decir por miedo. Por último, también quiero decir que el poder de ellos, está claro, ideológico, es inconmensurable, es fenomenal, pero no son invencibles, porque si no,
estaríamos fritos nosotros y todos los pueblos del mundo. Y en Brasil, los medios de comunicación son más concentrados que aquí. Influyen en la sociedad por la televisión y los diarios más que aquí. Pero Lula va a ganar las elecciones si lo deja. O sea que no es que son invencibles, no es que pueden desplegar cualquier política contra el pueblo y van a comerle la cabeza, como se suele decir vulgarmente, a la gente, y la gente no se va a dar cuenta nunca de nada por el hecho de que ellos les mienten. No hay tal cosa. En un punto, la sociedad, el pueblo, sobre la base de todo lo que hacemos, todos los que militamos y escribimos y hablamos y decimos, va viendo otra verdad, que es la verdadera, y entonces lo de ellos empieza a relativizarse, a perderse, y finalmente se los puede derrotar, y muchas veces logramos derrotarlos, en esta época y en otras épocas también. Como el poder de Televisa en México es monstruoso. El presidente actual es un monigote de la televisión que lo inventaron ellos. No era ni siquiera como Macri, que por lo menos, que es un burro, ¿no? Pero que por lo menos estuvo unos años en Boca, fue jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, hizo alguna gestión, ¿no? Y ellos lo potenciaron para... Ese no era nada, lo hicieron presidente. El poder en México de los medios peor que acá. Y pusieron y sacaron presidentes durante décadas. Bueno, no pudieron más y ahora ganó un hombre progresista. Por lo tanto, su poder, compañeras y compañeros, no es infinito. Nosotros los podemos vencer. Y acá en la Argentina... creo que estamos en un momento mucho más interesante que hace 2 años para librar esa batalla. Bueno, unos minutos para no cansarlos con algunos ejemplos del trabajo que nosotros hacemos en la radio. Fíjense, Marcelo Bonelli, el editorial de los viernes de Bonelli, un personaje horrible entre nosotros, es un panorama empresario y es un hombre de los empresarios en Clarín, Bonelli. Por lo tanto, conoce todo, sabe todo y dice lo que les conviene a ellos. Y también muchas veces es crítico de Macri porque él también es el poder. El viernes pasado, por ejemplo, ¿qué dice? Postergarían la reforma tributaria para cumplir con el fondo. La reforma tributaria es que se decía que a la oligarquía de la sociedad rural iban a parar un poco de eliminarle las retenciones, un poquito, porque en realidad el 90% de los impuestos que son las retenciones ya se las sacaron y los tipos están haciendo fortunas más que nunca en la vida, o por lo menos, en fin, quizá en otras épocas hicieron siempre la oligarquía terrateniente mucha plata. Él, ¿qué dice acá? Dice, bueno, no se le va a rebajar las retenciones al gobierno, a pesar de que estaban un poco asustados, porque como el que está dominando ahora es el Fondo Monetario Internacional, que es el gran poder internacional, temían que el gobierno le saque un cachitito, ¿no es cierto? Y para ellos, que son soberbios y ambiciosos, estaban asustados. El propio Chevere, presidente de la sociedad rural, a mí me dijeron que no las van a tocar, pero si necesitan el dinero, lo van a hacer. O sea, Bonelli cuenta la interna, lo pone entre comillas y muestra que están un poco preocupados, ¿no? No la van a tocar las retenciones, pero si están muy apretados, dice Bonelli, las vamos a hacer. Eso está firmado en los documentos secretos con el fondo, dice, ¿no? Cosa que no aparecía, nadie sabe qué son esos documentos secretos, pero él sí sabe y dice que estamos en ese punto. También dice, aunque esto no es una novedad,
porque lo dicen otros también, que se va a recortar la obra pública, que es una de las esperanzas del gobierno para reactivar un poco la economía con vistas a no perder las elecciones el año que viene, porque no va a haber trabajo, no va a haber inversión, no va a haber nada. Bueno, no va a haber el 80% de la obra pública la van a sacar. También dice algo que ya ahora trascendió, que van a vender el patrimonio de los jubilados de la ANSES, incluso le pone precio. Dice que eso vale 10.000 millones de dólares, que debe ser mentira, debe valer mucho más. Él ya adelanta cuánto vale, que es el patrimonio del Estado, que es el patrimonio de los jubilados, pero eso en realidad no es una cosa muy novedosa. Se atreve a decir, muchos analistas dicen que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional será difícil de cumplir. Está diciendo que no van a poder cumplir el acuerdo con el Fondo Monetario. Y para ellos, para el establishment y para el gobierno, que hace 2 semanas firmó el acuerdo con el fondo y dice a los 4 vientos que eso es sagrado, señores, nosotros quédense tranquilos que le vamos a cumplir, aunque ajustemos la vida del pueblo. Bueno, él se atreve a decirle, no es posible que se cumpla. El acuerdo con el fondo será muy difícil de cumplir. Ya que está, la economía entrará en recesión. El banco, y bueno, la voy a hacer corta. Y puede ser que repunte a fin de año. Está diciendo una verdad, el tipo no tiene problema. Viene la recesión, ¿no? El gobierno dice todo lo contrario. No, ahora vamos a tener 2 o 3 meses malos, pero el cuarto va a andar bien. Él dice con toda crudeza, sin empacho, que se viene la recesión. Todo, en definitiva, tiene sacrilegio. Desnuda las peleas entre ellos, que María Eugenia Vidal y Rodríguez Larreta se pelean con Peña. Para nosotros eso es poco importante, porque se peleen, pero son todos del mismo gallinero, y si mañana Macri lo echa a uno o a la otra, vendrá otro, pero él desnuda todas esas peleas con toda crudeza y no tiene ningún problema. Y ya que está, también dice que Vidal cayó en las encuestas. Fíjense, Bonelli tampoco le importa dar una mala noticia. Dicen que actuó para diferenciarse de Macri porque también tuvo una caída en las encuestas, Vidal. La dupla distrital, se refiere a Vidal y Larreta, tuvo una caída en las encuestas. Perdón, no ella, la dupla. Larreta también. Sostiene que la jefatura de gabinete, ahí se pelean con Peña, abusó del autismo político y critican a Peña. O sea que, un poco lo que le decía al inicio, que no tiene ningún problema en criticar a miembros del gobierno. Una más de la semana pasada para que ustedes aprecien también un poco esto que decíamos antes. Pañi. Nosotros nos dedicamos mucho a La Nación, aunque también al Clarín, como decía. Hay una diferencia entre Pañi y Joaquín Morales Solá. Joaquín Morales Solá es un muy buen analista político, un hombre de derecha doctrinario y muy formado en un antiperonismo, en una cosa antipopular muy violenta, yo suelo decir del 55, un tipo que le sale cuando escribe hasta su revanchismo de los libertadores y de los gorilas del 55, lo cual no quiere decir que no sea un buen analista. No es el mismo caso que Pañi, que es un hombre más moderno y con una pluma, con un lenguaje que no tiene ese rasgo así cerril, violento, antipopular. Fíjense lo que dice en la semana pasada, aunque hoy también hay un artículo de él. Primera afirmación: la crisis financiera resulta interminable. El acuerdo con el fondo no fue el escudo prometido. O sea, también está diciendo que el acuerdo con el fondo no fue el escudo prometido. No alcanzó para que las variables económicas se controlen, para que no se dispare el dólar, para que se estabilice todo. Lo primero que el tipo dice, que afirma, es eso.
Esto sigue mal, está diciendo, aunque lo dice con cuidado. Después va a decir de todo, pero yo me anoté lo principal de toda una editorial larga. Los mercados, vieron que ellos utilizan mucho esto de los mercados, como si fuera una suerte de Dios, ¿no es cierto?, pagano. Los mercados demandan definiciones más contundentes. ¿Saben qué son las definiciones más contundentes? Más ajuste. Eso es lo que dice Pañi. Si no, esto no camina. Si no hay más contundencia, uno tiene que interpretarle las palabras. ¿Qué quiere decir contundencia? Uno lee y saben, y lo dice mucho después. Mucho. El ajuste, perdón, Marcos Peña dice, solo es posible si se atacan las jubilaciones, la obra pública y los desbalances del ANSES, o sea, el capital del ANSES, que son estas acciones que ellos quieren rematar, que son del Estado. Eso es lo que el tipo dice, pero dice con cuidado, ¿no es cierto? En vez de decir que se van a vender el patrimonio de los jubilados, dice los desbalances del ANSES, ¿no es cierto? Definiciones más contundentes es un ajuste más terrible. Otra cuestión, acá me anoté un ejemplo para que vean que ellos no tienen pudor en desnudar las peleas internas del gobierno. Yo lo dije por la radio. Comentan entre ellos que Dietrich, el ministro de Transporte, dice uno de ellos, Guillermo, ¿no? Amigablemente, es envidiable, está dichoso de comprar las mentiras y los buzones que él mismo fabricó. Él se cree su propia mentira. Lo que quiero mostrarles es que ellos no tienen problema en criticar a los miembros del gobierno. También está mostrando que él tiene poder, sabe los detalles de la conversación íntima del Gabinete Nacional, Pañi. También les está diciendo eso, yo sé todo, está diciendo con una anécdota absolutamente trivial, menor. Ya que también dice que hay un estado de ira de la Iglesia, o sea que la Iglesia está enfrentadísima. Ira, una palabra más fuerte que ira, que es infinitamente más fuerte que enojo, ira. Con eso está mostrando un dato de la realidad. La caída es muy pronunciada. ¿Saben por qué? Porque nadie en el mundo quiere acciones ni bonos argentinos. Ustedes fíjense las cosas que dice el tipo. Nadie quiere porque no hay confianza en la economía argentina. Por más gobierno de derecha, neoliberal y que firme de todo, los tipos no traen la guita, la famosa lluvia de inversiones. Pero él lo dice sin crudeza, que lo digamos nosotros, no pasa nada, ya lo sabemos que es así. Nosotros siempre decimos la lluvia no vino, no viene, la llovina, nos burlamos, lo cargamos, tratamos de mellarlo, pero lo dice él con una crudeza. La caída es pronunciada porque nadie quiere bonos de la Argentina. Y hace una mención al nuevo ministro que reemplazó a el hombre de la Shell, al Aranguren. Iguacel se llama el tipo, ¿no? El nuevo ministro. Le pide a los empresarios que pierdan plata 1 año y medio. Si no, va a retornar el populismo. Esto que hace este ministro Iguacel, lo hicieron muchos. Van y le dicen a los grandes poderosos, en una época era, mire muchachos, tirémosle unos mangos al pueblo, a los trabajadores, porque se viene el comunismo. Ahora, él dice, Carlos Pañi, que este nuevo ministro que reemplazó a Aranguren fue y le dijo, muchachos, de aquí hasta las próximas elecciones, déjense de joder y no ganen guita. Estaba jodido, nadie le va a dar, estos tipos no tienen corazón, ni les importa un carajo, lo que les quieren es ganar guita. Sin embargo, lo hizo y lo refleja, lo dice, lo pone. Una nota, bueno, acá no, una nota color que también muestra los detalles de entre ellos, que Nicolás Caputo es cónsul honorario en Singapur. ¿Te acordás de esto? Cónsul honorario en Singapur, una curiosidad, pero el Pañi se la pone, le dice,
Bueno, lo han nombrado cónsul honorario en Singapur a este Caputo, ¿no es cierto? Y lo reitera, cónsul en el Oriente y qué sé yo. A ver, dos palabras, no sé si se hace muy largo, Carucho, o vamos a una cosa más dialogada, no sé qué te parece. ¿Querés vos desafiarme como dijiste? Te quiero desafiar, lo quiero desafiar a Juan Carlos con algo que él no preparó, porque cada domingo él se hace, permiso, todo este machete que trae. El tipo estudia de verdad, es una cosa impresionante. Y lo quería sorprender con algo que seguro va a llevar el domingo y que salió publicado hoy en La Nación y también es de Carlos Pañi, que me parece que no tiene desperdicio y además yo también me animaría a pedirle a Juan Carlos que analice un poco la escena, porque además de hacer el análisis editorial, él conlleva una capacidad de análisis político que es muy interesante y en un lenguaje, como observa, muy, muy concreto y muy directo. Hoy escribe Pañi, el título de la nota es «Pactar o no con el peronismo, el dilema central de Macri». Y en las primeras líneas lo que dice es que Macri decidió que con el peronismo no se puede contar, porque en definitiva, en algún punto, algo va a ocurrir, entonces él quiere ir, más allá de que sea cierto o no, que él no quiere contar en el Congreso con el peronismo. Y entre las razones que da, me parece que hay una que es muy interesante, y depende quién la lea, uno puede tener distintas interpretaciones, pero es interesante la interpretación que hace Pañi en referencia a la interpretación que hace el poder. Dice así, es muy breve el párrafo y se lo dejo a Juan Carlos. Dice, otra razón para prescindir de un pacto es que nada asegura que el Partido Justicialista al final va a colaborar. La división interna determina una dinámica. La fracción más intransigente, y él pone al kirchnerismo dentro del Partido Justicialista, la fracción más intransigente, el kirchnerismo, impone su dureza a las demás. El kirchnerismo se impone a las demás variantes del Partido Justicialista. Hay dos casos que revelan esta lógica. Son la reforma laboral y la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central. En ambos, los senadores peronistas que lideran Pichetto, escuchen esto, advirtieron al gobierno, comillas, no nos manden los proyectos, porque Cristina nos terminará denunciando por entregar a los trabajadores o prestarnos al acuerdo con el Fondo Monetario. Corolario, dice Pañi, en conclusión, el peronismo no kirchnerista puede conciliar con el gobierno en materias en las que también conciliaría la expresidenta. Este imperio de la señora de Kirchner sobre el resto del PJ explica que la Casa Rosada se muestre pesimista en relación con un acuerdo. Te lo dejo a vos, sí, pero me llama la atención porque lo que acá es una buena noticia para el campo popular. Porque lo que está diciendo es que Cristina, efectivamente, es la que, por convicción y coherencia política, puede obturar los planes del gobierno si es que llegaran al Congreso. Básicamente como vos decís. Pero yo creo que lo interesante es lo que dice Caruso, que dice este tipo, ¿no? El kirchnerismo, Cristina, con la dinámica política que le impone con sus declaraciones, con las movilizaciones y luchas políticas que se hacen, con los paros generales que empuja, con las marchas fundamentalmente, con la calle, con todo eso presiona a los senadores y diputados, estos del peronismo federal, estos que le llaman los racionales, o sea, los que están dispuestos siempre a claudicar, ¿no? Pero la dinámica política que impone Cristina los arrastra, los lleva hacia no claudicar, los lleva a que en el Parlamento no les voten las leyes que el gobierno quiere y en cambio voten leyes opositoras. Porque los expone, ¿no? Porque, yo claro, reitero la frase, Juan Carlos. La opinión pública. Mirá la frase, dice que Pichetto dijo al gobierno, no nos mande los proyectos, porque Cristina nos termina denunciando por entregar a los trabajadores o prestarnos al fondo. Nos termina denunciando ¿ante quién? Ante la opinión pública. Eso quiere decir, la verdad, es muy interesante, porque la verdad es que hace 2 años, en el 2016, Cristina, ni nosotros, el kirchnerismo, la oposición, lo que sea, no lográbamos eso. No se lograba. Y por eso esos diputados y senadores que ahora le llaman racionales, como tiene otro nombre, sí, votaron a favor de pagarle los fondos buitres y joder a los jubilados en el 2016.
ni Cristina, ni el campo popular tenía ese poder, tenía esa potencia, esa posibilidad de influir en el movimiento obrero, en la opinión pública. En cambio, ahora sí, ellos están más debilitados y el kirchnerismo y todo el campo popular más fortalecido. Por lo tanto, estos diputados que fueron elegidos para ser opositores, pero en el 2016 y un cacho del 2017 dejaron de ser opositores y votaban con el macrismo. Ahora no, ahora les resulta más dificultoso. Entonces, muchos de ellos, por ejemplo, votaron contra el tarifazo junto con el Frente para la Victoria. No nos creamos que esos tipos van a ser consecuentes, esos tipos van a ir y venir y van a votar presionados por el kirchnerismo, como dice y por el pueblo y por la gente en la calle. Más que nada, que su grito en la calle entra por las ventanas del Parlamento. Pero otras veces van a seguir claudicando. Pero bueno, eso es parte de la lucha política, porque no son consecuentes por su ideología y por sus compromisos. Pero creo que es un ejemplo interesante de una lectura política que hace este tipo. Ya no se puede, Pichetto y todos esos no pueden violar su compromiso con el pueblo como lo hicieron en el 2016, que la historia no va a olvidar que ellos levantaron la mano para pagarle a los fondos buitres y nos llevaron no solo a que tengamos que pagar esos 15, 16 mil millones de dólares, que es una gran fortuna durante años, sino al deshonor nacional, al oprobio de arrodillarse frente a los más grandes usureros internacionales de esta época. Ya que estamos, repasémoslo. Los últimos 2 años de Cristina, creo, ¿se acuerdan de Griesa? Cristina no les pagó un carajo a los fondos buitres. ¿Y qué pasó? Porque creo que eso es lo que hay que pensar. Bueno, no les pagó. Y fue a la ONU, presentó un proyecto, logró incluso el apoyo internacional, pero donde quiero llegar es a lo siguiente. Enfrentó a los fondos buitres, enfrentó al establishment local que decían que había que pagarle porque si no, miren, algún jubilado dejó de cobrar la jubilación, algún empleado público dejó de cobrar su sueldo, algún pequeño empresario dejó de comprar y vender, algún banco cerró, no pasó nada. Y hubo coraje de un gobierno que tuvo dignidad y honor nacional y defendió además nuestros intereses económicos, era un montón de guita. Y además tenía una gran autoridad moral, porque la deuda externa, después que Néstor le hizo una quita fenomenal de casi el 70% de lo que le debíamos, después pagamos. Le hizo una quita fenomenal, le astiró la deuda, le bajó los intereses y así les podemos pagar si el país se reactiva y hay trabajo. Por lo tanto, no es que había una actitud, ¿cómo diría?, revolucionaria. Fue una actitud firme de defensa del interés nacional el de Néstor. No repudió toda y el 100% de la deuda. Pagamos al 93% de los acreedores, que era el 7% que eran los usureros, los buitres. Entonces Cristina dijo, a esto no les pago. Si les pago igual que a los demás, la misma plata. Ni siquiera le decía que no les iba a pagar. Sí les voy a pagar, pero igual que a los demás. Además, la deuda de ellos era ilegítima. Bueno, es una historia un poco complicada, pero la compraron por monedas esa deuda. No la compraron por lo que después nosotros le pagamos. Ni siquiera eso. Bueno, hicimos, en fin, una digresión de todo esto. Fíjense, como para mencionar algún otro del Clarín. La semana pasada, ¿qué decía Kirschbaum? Director general del Clarín. Gran personaje. Fíjense, una cuestión muy importante. La clave principal está en la reducción del déficit fiscal. Dejémonos de joder
y hay que cumplir lo que se firmó con el Fondo Monetario Internacional. En los papeles, la meta que exige el fondo para la asistencia financiera, él dice que sí es alcanzable. En los hechos, pero en los hechos se trata de una cirugía mayor de urgencia. Fíjense lo que dice el tipo, hay que hacer una cirugía mayor de urgencia. ¿A quién? ¿A quién hay que hacer la cirugía? ¿Al pueblo? ¿No? Pero el tipo lo dice así, con amputaciones dolorosas. Luego de la larga corrida bancaria que trastocó el panorama y echó por tierra el adelantado entusiasmo macrista. Ahí vuelve a decir la verdad. Hay que defender la gobernabilidad. El gobierno tiene que lidiar con el ajuste e intentar que no se consolide un bloque político que lo trabe y le quiebre la iniciativa de hacer el ajuste que exige el Fondo Monetario. Y por último, dice algo que nosotros comentamos bastante ese día, el domingo pasado, que el paro de la CGT, que asoma muy amplio, contundente, es una válvula de escape política que el sindicalismo, apremiado por los combativos y los urgidos por la justicia, abre para que la situación no se desmadre. Está diciendo que convocaron los del triunvirato a un paro porque por abajo ya venía, nosotros lo sabemos eso, pero lo que importa es que él lo dice y cómo lo dice, y de hecho los desnuda. Le dice, ustedes no tienen vocación de hacer un paro, ustedes lo hacen porque si no se los van a comer vivos, y efectivamente los tipos, ahora, después, ¿qué pasó? Que el paro fue extraordinario. ¿Por qué? Porque fue de una contundencia extraordinaria, más allá de los tipos de la CGT, del triunvirato este nefasto, porque hay en la sociedad una gran voluntad de protestar. No había un boliche abierto en la ciudad, en fin, fue un paro muy, pero muy poderoso. De cualquier manera, nuestra conclusión principal que decimos todo el tiempo en la radio es que si algo está mostrando el signo en estos tiempos es la calle, es la movilización popular. Es cierto que tenemos que construir una alternativa electoral para el 2019, porque vivimos en un sistema político electoral. No va a haber, el otro día decía, una insurrección para voltear al gobierno, va a haber elecciones. Por lo tanto, hay que encontrar un buen candidato o candidata, hay que construir un frente muy, pero muy amplio para liquidar a Macri y triunfar. Y reencauzar el país por una senda verdaderamente democrática y del pueblo. Pero lo que va a empedrar un camino positivo es la lucha de las calles. En la Argentina, eso es parte de nuestra historia. Grandes momentos de la historia argentina se hicieron por las calles. Desde principios del siglo XX, las grandes huelgas que eran de los obreros, que eran reprimidas y masacradas, como la famosa huelga del 19 de la Semana Trágica, los obreros de la Patagonia, los peones, en el 21, el propio 17 de octubre nació de la calle. Perón y Evita son un fenómeno de la calle. Perón estaba preso. El cordobazo, el mendozazo, el correntinazo, eso volteó a la dictadura de Onganía en la calle, obreros y estudiantes. Y ahora, si nosotros repasamos en 2 minutos, vamos a ver que si bien solo ahora empieza a tener una fuerza política más importante, ya hubo desde el 2017 grandes movilizaciones en la Argentina. Los 24 de marzo. Nunca aflojaron. Los 8 de marzo de las mujeres, incluso del 2016, ya no desde 2017 y 2018. El 2x1,
un hecho extraordinariamente importante en términos políticos, porque nos implicó un triunfo que lo necesitábamos mucho, porque derrota, en algún momento nuestro corazón y nuestra cabeza necesita el pueblo lograr algo, triunfar. Eso fue el 2 por 1, en un punto central que ni más ni menos no voy a venir a decirle a ustedes, que es el tema de memoria, verdad y justicia. Estos son perdonadores de los asesinos, nosotros ya sabemos. Y si no los parábamos, iban a avanzar en ese sentido. El 2 por 1 fue un acontecimiento extraordinario por la calle. Además del mérito de las organizaciones de derechos humanos, etcétera, etcétera, que siempre se transforma el gran prestigio de las organizaciones de derechos humanos, empezando por las madres, es como un factor que le pone pimienta, que le pone polenta, que le pone fuego a una situación que a veces está allí dando vuelta y que eso le coloca un combustible que pone en movimiento algo que si no, no sé si se pondría en movimiento. Es el valor de las vanguardias, es el valor de los núcleos esclarecidos, es el valor de los que tienen determinación, es el valor de los que no se detienen ante lo imposible. Eso es imposible, no se puede, eso son las madres. No hay vuelta que darle. Lo dice todo el mundo, en un sentido literal. No lo decimos nosotros y se dice en el mundo entero, ¿no es cierto? En ese sentido, bueno, el ejemplo de las madres no lo voy a relatar porque sería ocioso, pero es muy interesante para la juventud, para estimular la rebeldía de la juventud, porque ellos todo el tiempo lo que intentan es desviar a la juventud hacia otras cuestiones que no tengan que ver con que se potencie la rebeldía natural. No siempre hay rebeldía en la juventud. Es más probable que ellos tengan rebeldía que los mayores, esa es la historia del mundo, pero no es automático eso. Tiene que haber un ejemplo. Tiene que haber símbolos de la rebeldía. Y entonces es más probable que esa potencia juvenil tome esos símbolos y desarrolle su rebeldía, que los dejará marcados para toda la vida, por otra parte. Nos jugamos no solo con la juventud y los símbolos a favor de la rebeldía, no nos jugamos solo una potencia, una energía política para ahora, sino para marcar a los jóvenes para siempre en su vida. Así que creo, en fin, que en términos políticos tenemos entonces, siguiendo lo que dicen estos muchachos y nuestras propias convicciones, un desafío notable en los próximos tiempos. Creo que para nosotros pasó lo peor. En esta coyuntura, solo 2 años, nosotros tuvimos en el 2015 una derrota muy importante, que posibilitó que estos monstruos se apropien del gobierno, de nuestras riquezas, de nuestros valores, que nos hagan retroceder en logros que nos llevaron los 10, 12 años del kirchnerismo, luego de otro tiempo de la Rúa y de Menem y de todo otro desastre. Bueno, es una derrota muy grande la que tuvimos, con todo su poder mediático, con todo su poder económico, con todas las relaciones internacionales. Pasaron 2 años y medio y nosotros, la verdad, el campo popular se está recuperando, retoma la iniciativa. Y desde el punto de vista de las ideas, de lo simbólico, también se está quebrando esa cosa irresistible que parecía en el 2016 que tenían ellos con una parte muy grande de la sociedad, a la que la arrastraron, la confundieron, la envenenaron con el odio a Cristina, el odio al kirchnerismo. Somos todos chorros, las madres, nosotros, todos somos chorros. Y mucha gente lo creyó. Quizás todavía haya una parte que lo cree. Pero nosotros, para triunfar en una escena electoral, necesitamos no solo a los propios convencidos que no lo creyeron. Obviamente necesitamos ganar mayorías
Y entonces en ese plano estamos mejor, porque una parte de eso que llaman el fluctuante, esa se ha desprendido del gobierno. No le cree más, lo cual no quiere decir que nos vayan a votar a nosotros y que estén del lado de acá. Tenemos un camino para recorrer, para ganarlos, para que se decidan a volver a votar un gobierno progresista de avanzada contra estos tipos. Pero estamos mucho mejor para difundir nuestras ideas. Estamos mucho mejor para articular el campo popular. Yo no me canso de decir que la unidad, la unión, siempre fue muy difícil. No es que ahora es difícil. Toda la vida fue difícil. Porque nosotros formamos parte del campo popular, o sea que tenemos ideales, tenemos utopías. También tenemos intereses, obviamente, personalismos, egoísmo, todo eso. Siempre fue difícil. Es un camino que hay que transitar y recorrer. Bueno, nosotros tenemos la convicción que lo vamos a lograr. Que los muchachos me cargan, ese Caruso dice, acá voy a presentarle a mi amigo optimista histórico. Bueno, ¿cómo no vamos a tratar de sostener el optimismo en que el pueblo va a lograr derrotarlos? En que nosotros vamos a lograr convencer al pueblo, que es una tarea titánica, es una verdadera epopeya a veces eso, ¿no es cierto? Convencer al pueblo de que hay que votar una opción y derrotar a estos traidores. Bueno, estamos mucho más alentados que hace 2 años atrás. Tenemos razones para hacerlo. Salen cientos de miles de jóvenes, de hombres, mujeres a la calle. Ahora de vuelta el 9 de julio. Yo termino. Compañeras, compañeros, madres, va a haber un segundo semestre, como dicen ellos, pero va a ser un segundo semestre nuestro, de grandes luchas, de gran resistencia a estas políticas de ajuste. No van a aplicar tan fácilmente este ajuste contra el pueblo. No, va a haber una gran resistencia con estos dirigentes del movimiento obrero contra ellos, con las fuerzas políticas en las que hay de todo, por supuesto, pero ellos mismos reconocen que lo más avanzado, que es el kirchnerismo, que es Cristina, con su gran vastedad, con gran amplitud, retoma la iniciativa política. Ellos lo dicen. Por lo tanto, mi optimismo no es un optimismo bobo, sino que está basado en que efectivamente estamos retomando la iniciativa. Y ellos, después de diciembre, de la gran lucha que hubo en la plaza contra la política, contra la reforma jubilatoria, y que ellos mostraron su rostro represivo, horrible, que no veíamos hace tiempo, desde ahí no dejan de perder en la sociedad. Por lo tanto, hay una gran oportunidad para que nosotros sigamos con lo nuestro, vayamos con nuestras ideas, en fin, sigamos luchando con la perspectiva y la necesidad histórica de derrotarlos. Nos estimula mucho, nos debe estimular mucho lo de México, porque no es un gobierno revolucionario el que viene, no. Es un gobierno que no quiero caracterizar porque no sé, pero que está claro que es un gobierno que va en sentido contrario a la derecha y al neoliberalismo, en un país destruido, mucho peor que aquí. Eso sí que es una colonia, pero es un gran país. Y esta elección demostró que hay una gran reserva, que reaccionó. Y si alguien me dice, bueno, ¿por qué no reaccionó hace 6 años en la anterior elección o hace 12? Y bueno, no reaccionó. Reaccionó ahora, así es la historia de la humanidad. No reacciona exactamente cuando la vanguardia se da cuenta. Por lo tanto, lo de México es muy alentador y vamos a ver qué pasa en Brasil. Ese es un escenario abierto, porque la derecha, el establishment, no encuentra alternativa ni a su plan de gobierno, que es un desastre, ni tiene un buen candidato para triunfar. Y tiene a Lula en cana, pero sigue siendo el más valorado por la sociedad. Por lo tanto, nosotros tuvimos una derrota en el continente. Sí, porque perdimos Argentina, perdimos Brasil, los dos grandes países a manos de la derecha. En Chile retrocedimos también porque había un gobierno socialdemócrata tibio, pero formaba
más o menos parte de un espacio democrático y ganó un tipo como Macri. Por lo tanto, eso lo sufrimos, un retroceso, pero daría la impresión que la propuesta política de estos tipos les dura, es efímera, 2, 3, 4 años, y la reacción y el rumbo de los pueblos vuelve a rechazarlos. Porque por derecha, legalmente, está claro que si lo dejaran a Lula tranquilo, se terminaron estos tipos en Brasil. En realidad los más jodidos somos nosotros. ¿Por qué? Porque Macri efectivamente ganó en una elección democrática. No es lo mismo que Temer, que la echaron a Dilma con un golpe de palacio. En cambio acá sí ganaron. No son democráticos, yo no me canso de decirlo. Ganaron una elección democrática, el otro día se cagan en la democracia y reprimen y son coercitivos y mienten y roban, etcétera, etcétera. No son democráticos, pero ganaron la elección. Por lo tanto, yo creo que hay grandes condiciones para ser optimistas en nuestro país, en nuestro continente. Sigue estando el faro de la Cuba revolucionaria, que jamás se dio, que es otro ejemplo notable de firmeza en sus convicciones y en su perspectiva de sostener una sociedad socialista frente al monstruo que tiene al lado. Por lo tanto, aquí estamos, compañeras y compañeros, seguiremos seguramente todos en la lucha, y les reitero mi enorme agradecimiento a ustedes, a las madres y a Eve, por esta oportunidad de charlar y comunicarme con ustedes. Muchas gracias. Bueno, no sé, Eve, madre, si hay algunas preguntas que llegan a través de la transmisión vía internet que se está haciendo, y aprovechamos para saludar a todos los que están viendo y escuchando. Si hay alguna, si quieren que juguemos alguna pregunta, que hay alguna interesante o no, disponen ustedes de tiempo, Eve. Terminamos. O la terminamos acá, como quieran ustedes. Porque bueno, es tarde, hace frío. Sí, terminemos. Bueno. Bueno, hay una por ahí y te traslado. Digamos que están las madres, que es tarde y están cansadas. Vamos a hacer esto, te traslado esta pregunta que llega vía internet, escuchamos la pregunta ahí y haces un resumen. 5 minutos más. Doy primero la que llega. Luis Huanca dice: me gustaría que nos diga Juan Carlos si se está analizando el día después de que volvamos a hacer gobiernos del campo popular. Y habla del trabajo de reconstrucción necesario y efectivamente que es si se está haciendo algo en paralelo en este momento respecto a esa cuestión. Y la pregunta la escuchamos a viva voz. Sí. Dale. Sí, el tema de Venezuela es un tema crucial para toda América, no solo para Venezuela y el pueblo venezolano. Venezuela es un gran país, es el país de Chávez, de la revolución bolivariana, que en esta fase histórica nuestra, desde que somos independencia, es allí donde nace todo, en 1998, que Chávez lo inicia en una elección, triunfa y empieza la ola con Chávez. Segundo, la reserva petrolera más grande del planeta. Tercero, es imprescindible para los yanquis derrotar a Venezuela. Hay una clase dirigente fascista, etcétera, etcétera. Trump es un ejemplo acabado de la ultraderecha norteamericana y tiene, no vamos a ponernos a hacer el análisis de Estados Unidos, no tenemos tiempo, infinidad de contradicciones al interior de su propio país. Pero en realidad ahora aparece, creo que lo que vos decís, aparece de que tenían planes elaborados y escritos de invadir Venezuela. Mucha gente lo denunció, no es que
ahora se descubre, ahora salta a la luz un hecho que estaba escondido en términos formales, escritos. Sale a la luz que tenían ese plan, yo creo que lo siguen teniendo, no nos engañemos. Por lo tanto, creo que nosotros, a pesar de que conocemos las infinitas dificultades que hay en Venezuela, los errores que puedan haber tenido, nosotros tenemos que ser solidarios y firmes en la defensa de la revolución bolivariana y defenderlos contra el imperialismo a toda costa y defender el latinoamericanismo. Y ellos van a seguir, se destapen o no se destapen sus planes secretos, está claro que ellos siempre estuvieron dispuestos a derrotar vía golpe de Estado. Lo intentaron en el 2002 con Chávez, que era un gobierno democrático elegido por el pueblo, y lo intentaron, y después hace poco sacaron a la gente a la calle y mataron 40 y pico de personas para generar una situación de caos. Así que ellos siempre están dispuestos a la violencia. Así como explicamos que ellos están decididos a ganar la batalla de Ileas y lo luchan con el diario y con esto y con el otro, también siempre están dispuestos a ejercer la violencia cuando haga falta. Es una condición del capitalismo para mantener su poder. Los símbolos, las ideas, los medios de comunicación y si hace falta la violencia. Nosotros estamos comprometidos con el sistema democrático. No queremos la violencia. Es parte de la historia de la humanidad la violencia. Sin embargo, nosotros aspiramos a ganar la conciencia de la sociedad para triunfar sobre este gobierno mediante la lucha social y en el proceso electoral. Rechazamos la violencia de la derecha en todo caso. Segunda cuestión, para terminar, lo que decía acá acerca de si estamos pensando en un futuro luego de un posible triunfo. Sí, todo lo estamos haciendo. En realidad, eso también hay que construirlo. Por eso nosotros ahora insistimos en que tiene que el campo popular elaborar un programa, que no es tan difícil. Ni es tan difícil ponerse de acuerdo, un programa de 20 puntos, 15 puntos, en donde definamos las principales líneas que creemos que hay que practicar en este país luego de este desastre y mostrársela a la sociedad, comprometernos con la sociedad y prometer eso y tener un plan. Eso es lo que creo que debemos hacer con vistas a que cuando triunfemos en el 2019, entonces tengamos elaborado entre todos las fuerzas opositoras y le hayamos mostrado y dicho al pueblo ese programa y lleguemos ahí entonces con un plan. No, de eso se trata. Los planes de gobierno se pueden hacer en un laboratorio a patadas un montón, 1000 puntos. El problema es que tengan planteado lo central, planteado el rumbo por donde se quiere ir y mostrárselo a la sociedad y comprometerse con la sociedad. Todos los programas pueden ser traicionados, claro que sí, pero no es lo mismo que una fuerza política elabore un programa y lo haga público y se comprometa ante el pueblo que no haya nada o que hayan algunas palabras al viento. Así que, en realidad, el camino que hay que recorrer es político, elaborar, insisto, una programática del campo popular y llegar al 2019 con ese programa. Y con eso después que nos sea un instrumento para gobernar en el futuro. Muchas gracias a quienes nos están escuchando. Gracias, compañeros, compañeras. Gracias, madres, por esta invitación.